En las profundidades más gélidas del sistema de Saturno, una tormenta silenciosa y destructiva azota sin descanso. Una marea incesante de polvo negro y denso choca a velocidades vertiginosas contra la cara frontal de Jápeto. Este bombardeo continuo y despiadado ha teñido de oscuridad absoluta la mitad de ese mundo, dejándolo tan negro como el asfalto fresco, mientras su hemisferio trasero permanece completamente inmaculado, brillando con la pureza de la nieve virgen. La colosal pintura en aerosol interestelar transformó a Jápeto en un mundo de dos caras, un verdadero símbolo de dualidad extrema flotando en el vacío cósmico. Los astrónomos más brillantes contemplaron este contraste durante más de 300 años con profunda frustración. El enigma desafiaba toda lógica matemática y astronómica de la época. La respuesta definitiva no habitaba en las entrañas de la propia luna bicolor, ni en los majestuosos anillos principales del gigante gaseoso. La verdadera causa acechaba a millones de kilómetros de distancia, oculta en las sombras más remotas de la influencia gravitacional del planeta. El gran responsable es un vándalo solitario, un prisionero eterno capturado hace aproximadamente 4.000 millones de años por una fuerza gravitatoria implacable. Este intruso oscuro se llama Febe. Es un satélite siniestro, plagado de enormes cicatrices y cráteres gigantescos, que rompe de manera flagrante todas las leyes de tránsito del sistema solar. Mientras sus lunas hermanas bailan en perfecta sincronía siguiendo una rotación regular, Febe viaja a contracorriente. Se mueve hacia atrás de forma rebelde, chocando contra el flujo natural del espacio que la rodea. Es un cadáver celestial, un bloque de construcción primordial que sobrevivió a una era de destrucción masiva ocurrida mucho más allá de los dominios helados de Neptuno. Su existencia en ese lugar específico es una anomalía fascinante, una prueba irrefutable de un pasado caótico donde mundos enteros fueron arrojados violentamente al abismo estelar. Soy el narrador de tu travesía interestelar. Bienvenidos a la época del cosmos. Si te apasiona desentrañar los secretos más oscuros que oculta nuestro universo y comprender la majestuosidad del espacio infinito, te invito a suscribirte y encender la campana de notificaciones para que continuemos viajando juntos por el firmamento. Acompáñame ahora a descubrir cómo la humanidad logró desenmascarar a esta luna errante. El nacimiento de un sistema estelar establece reglas inquebrantables que dictan el destino de cada grano de polvo. Al observar la majestuosa coreografía de los planetas y sus lunas, surge una armonía dictada por las fuerzas primordiales del universo. Cuando nuestra estrella central cobró vida, estaba rodeada por un disco masivo de gas ardiente y materia cósmica que giraba furiosamente en una única dirección. Por la inflexible ley de la conservación del momento angular, casi todo lo que se condensó a partir de ese remolino turbulento heredó exactamente el mismo impulso rotacional. Los planetas navegan alrededor del fuego central de manera sincronizada y, a su vez, las lunas que germinan en los discos de acreción de sus respectivos planetas orbitan siguiendo esa misma marea invisible. Este movimiento, conocido en la estricta mecánica celeste como órbita prógrada, fluye invariablemente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Constituye una ley fundamental, una firma genética que certifica sin lugar a dudas el origen doméstico de los cuerpos celestes en su vecindario primigenio. Romper esta regla suprema exige la intervención de una fuerza extraordinaria o la cicatriz de un pasado sumamente turbulento. Febe ignora por completo esta sinfonía planetaria. Su trayectoria es una herejía astronómica en toda regla. Navega por el gélido vacío en el sentido de las agujas del reloj, colisionando de frente contra la corriente gravitacional dominante del inmenso sistema que ahora habita. Esta órbita retrógrada es una rotunda declaración de independencia histórica. Si esta esfera oscura y maltrecha hubiera nacido a partir de los mismos materiales esparcidos que formaron al gigante anillado, la inmensa fricción de la densa nube de gas primordial la habría frenado de manera brutal. Esa resistencia aerodinámica cósmica la habría obligado a alinearse dócilmente con el resto de sus hermanas, o bajo la presión extrema, la habría despedazado hasta convertirla en simple polvo de anillos. Moverse hacia atrás en el tejido del espacio local no obedece a un simple capricho orbital, es la prueba forense concluyente y absoluta de que este satélite es un intruso absoluto. No germinó en ese rincón del abismo. Es un viajero de los cielos profundos que vagaba a la deriva por el espacio interestelar y cruzó, de manera irreversible, el umbral gravitatorio del segundo coloso más grande de nuestro dominio estelar. La excentricidad de su rebelde movimiento se magnifica aún más por su grado de aislamiento extremo. Febe languidece desterrada en las fronteras más tenebrosas del imperio planetario. Su solitaria órbita se traza a una distancia abismal, superando los 12 millones de kilómetros del núcleo de su planeta anfitrión. Representa un abismo de vacío tan vasto que desafía la fragilidad de la comprensión humana. Para dimensionar la magnitud de esta lejanía infinita,
Basta considerar que la distancia equivale a casi una cuarta parte del inmenso desierto espacial que separa a la estrella central de su primer y ardiente planeta rocoso. En esa lejanía opresiva, la radiación solar es sumamente débil, un mero susurro fotónico que a duras penas logra acariciar la superficie accidentada y cubierta de hollín cósmico de este mundo oscuro. Un peregrinaje alrededor del gigante gaseoso a semejante distancia constituye una travesía agónica y exasperantemente lenta. Completar una sola vuelta en el vacío exige más de 500 días terrestres, un lapso que se traduce en unos 18 meses de marcha incesante por la oscuridad más profunda y paralizante. Constituye el castigo del exilio cósmico en su máxima expresión. Si un visitante hipotético pudiera caminar sobre el terreno polvoriento, gélido y negro de Febe, alzando la mirada hacia el centro geométrico de su sistema, se encontraría con un panorama desoladoramente vacío. Los majestuosos y brillantes anillos que coronan al planeta madre, aquellos que deslumbran a los observadores desde la lejanía, resultarían completamente invisibles para la vista natural. El planeta entero, un monstruo de tormentas eternas, quedaría reducido a una simple estrella brillante y desprovista de detalles, un diminuto punto de luz apenas distinguible entre el vasto tapiz de lejanas constelaciones, perdiendo todo su esplendor y grandeza imperial en medio del implacable océano de la noche perpetua. Esta insólita combinación de movimiento en reversa y confinamiento en la oscuridad profunda revela la extrema violencia de su llegada inicial. La captura gravitacional de un trozo de roca y hielo de semejantes proporciones jamás ocurre como un proceso sutil. Requiere una pérdida drástica de energía cinética, un derrape cósmico ejecutado en una fracción de tiempo exacta y con un ángulo matemático preciso para evitar tanto una colisión apocalíptica como el escape definitivo hacia la nada estelar. Febe es una auténtica sobreviviente de un caos primordial a escala galáctica, una antigua reliquia que fue arrojada sin piedad desde las fronteras más frías, invisibles y desconocidas. Se transformó en una prisionera incondicional de las mareas gravitacionales, condenada a surcar la oscuridad sin compañía, marchando eternamente a contrapelo del orden natural. Su mera existencia en esa ruta prohibida emite un mensaje silencioso que desentraña una historia de migraciones planetarias caóticas y fuerzas destructivas inconmensurables, procesos violentos que esculpieron la arquitectura definitiva de nuestra morada cósmica hace miles de millones de años. Durante milenios, el firmamento fue un enigma codificado que nuestra especie intentaba descifrar utilizando únicamente la frágil maquinaria del ojo humano. Los observadores ancestrales y los pioneros de la astronomía cartografiaron el abismo con lentes pulidos y espejos, pero su visión enfrentaba una barrera biológica insuperable. Un objeto minúsculo, devorado por las sombras y navegando distancias insondables, resultaba esencialmente un fantasma, una entidad indetectable en el vasto teatro estelar. El universo mantenía sus rincones más lejanos bajo un velo impenetrable de oscuridad permanente. El ocaso del siglo XIX desencadenó una metamorfosis radical en los métodos para escudriñar la noche. La fusión de la óptica de precisión y la química naciente dio origen a las placas fotográficas secas, marcando un punto de no retorno en la historia de la exploración espacial. Ya no era necesario atrapar un destello fugaz en la retina del científico. Un mecanismo mecánico podía dejar su obturador abierto durante horas, enfrentando el frío glacial, para que los fotones solitarios, agotados tras viajar distancias abismales por el vacío, se posaran uno por uno sobre una lámina de vidrio recubierta de emulsión sensible. La luz invisible comenzó a pintar paisajes ocultos. Cuerpos celestes miles de veces más tenues que el límite extremo de la visión natural dejaron sus huellas imborrables sobre la plata cósmica. Impulsados por esta tecnología disruptiva, un audaz equipo del observatorio del Colegio de Harvard empacó sus delicados instrumentos y emprendió una odisea hacia las alturas despejadas de Arequipa, en territorio peruano. Bajo la dirección del perseverante astrónomo William Henry Pickering, buscaban un cielo austral virgen, completamente exento de la opacidad que asfixiaba a las ciudades industrializadas. En aquel campamento elevado, erigieron un colosal telescopio equipado con una lente de 24 pulgadas. Noche tras noche, apuntaron este enorme cañón hacia las regiones sombrías que circundaban al gigante planeta de los anillos. La tarea era extenuante, silenciosa y metodológica. Cada cristal expuesto capturaba una porción de la eternidad, congelando el flujo del tiempo en un negativo tangible. Sin embargo, estas ventanas al infinito no entregaban sus respuestas en la cima de la montaña. Las frágiles placas eran cuidadosamente embaladas y despachadas de regreso a los laboratorios de Massachusetts. Allí, en habitaciones de estudio riguroso, un grupo excepcional de analistas, conocidas históricamente como las calculadoras humanas, se inclinaban sobre las mesas de luz. Armadas con potentes lupas, realizaban una labor que requería una concentración casi sobrenatural.
Escaneaban cada milímetro cuadrado buscando alteraciones microscópicas en un océano de puntos estáticos. Comparaban una imagen con otra tomada semanas después, buscando desesperadamente al delator revelado por su propio paso furtivo. El movimiento era la única prueba de vida en un lienzo inmutable. La gran revelación llegó en la primavera del año 1899. Mientras Pickering escrutaba minuciosamente las exposiciones capturadas en agosto del año previo, su mirada se detuvo ante una anomalía. Era una mota insignificante, un grano de luz de una debilidad sobrecogedora. Su brillo era aproximadamente 4000 veces inferior a lo que cualquier pupila dilatada podría percibir en la madrugada más negra. Si hubiera sido un sol lejano, habría permanecido clavado en el tapiz cósmico. Pero esta mota específica poseía una voluntad errante. Se desplazaba sutilmente entre las estrellas de fondo. Intrigado por el hallazgo, Pickering persiguió este rastro fantasmagórico a través de una rigurosa secuencia de placas fotográficas. Las constelaciones de la bóveda celeste mantenían su inmovilidad pétrea. El planeta gigante continuaba su lenta y predecible marcha orbital. Y esta tenue mancha lo acompañaba, atada por lazos gravitacionales invisibles, aunque su cadencia de viaje era completamente distinta a la de cualquier satélite registrado hasta entonces. El 18 de marzo de aquel mismo año, el mundo de la ciencia recibió una noticia que redefinió los límites de lo posible. Se había desenmascarado a un nuevo integrante de nuestro vecindario estelar, y por primera vez en los anales de la humanidad, el descubrimiento no fue el trofeo de un astrónomo pegado a su lente. Surgió de la pura paciencia, atrapado como un espectro en una lámina de cristal. La intrusa oscura fue finalmente capturada infraganti, demostrando que el abismo esconde secretos inmensos a simple vista, esperando tan solo que nuestras herramientas aprendan a recopilar la luz de las sombras. El artefacto humano surcaba el abismo interplanetario a una velocidad vertiginosa, portando los instrumentos más sofisticados jamás construidos por nuestra especie. Era mediados del año 2004 y la sonda espacial Cassini se acercaba al clímax de su odisea de 7 años. Los ingenieros y planificadores de la misión enfrentaban un dilema de mecánica orbital implacable. Para lograr ser capturada por la inmensa gravedad del gigante gaseoso y no perderse para siempre en el vacío exterior, la nave debía ejecutar una maniobra de frenado extremadamente precisa. Este encendido crítico de los motores requería una trayectoria de aproximación que cruzaba las fronteras más remotas del sistema. Fue en este tramo final, en la antesala de la inserción orbital, donde los cálculos matemáticos revelaron una coincidencia extraordinaria. La ruta de entrada pasaba asombrosamente cerca del dominio solitario y oscuro del satélite rebelde. Se presentaba una oportunidad singular e irrepetible. Una vez que los propulsores principales de la Cassini se encendieran para anclar la nave en las órbitas interiores, el destino quedaría sellado. Jamás habría combustible suficiente para realizar un viaje de regreso hacia las afueras, ni mucho menos para igualar la exótica velocidad de este cuerpo celeste. El encuentro debía ser ahora o nunca. El 11 de junio, apenas 19 días antes de la gran maniobra de frenado, los delicados sensores ópticos y los espectrómetros de la sonda se orientaron hacia la negrura absoluta, aguardando la aparición del fantasma. La aproximación fue fugaz y violenta en términos cinéticos. La velocidad relativa entre la maravilla robótica y la roca ancestral alcanzó los asombrosos 5,8 kilómetros por segundo. Durante unas pocas horas frenéticas de máxima tensión en los centros de control terrestre, el lente de la cámara vio como un simple punto borroso comenzaba a expandirse rápidamente, devorando el campo de visión hasta transformarse en un mundo complejo, tridimensional y absolutamente fascinante. Y tan rápido como surgió de las sombras, el visitante esférico quedó atrás, desvaneciéndose nuevamente en la noche perpetua. Sin embargo, ese breve y frenético cruce de miradas bastó para despojar al cuerpo celeste de su máscara milenaria. Los datos transmitidos a la Tierra pintaron un retrato desolador y sorprendente. Las fotografías revelaron una superficie que no guardaba absolutamente ningún parentesco con sus hermanos del sistema interior. Mientras las lunas regulares del planeta anillado resplandecen con la pureza del hielo reflectante, este objeto demostró ser un sumidero de luz. Su albedo, la medida de su capacidad de reflexión, registró un mísero 10%. Es un mundo negro como el carbón fosilizado, tan oscuro como el asfalto recién colocado bajo un cielo sin estrellas. Cada fotón que choca contra su corteza es absorbido por una capa de polvo opaco, ocultando celosamente los secretos de su interior. Al cartografiar su topografía, los científicos descubrieron un terreno brutalmente castigado, saturado de cráteres superpuestos que narran una historia de violencia incesante. Pero un rasgo geológico dominaba el paisaje por encima de todos los demás. Se trata de una cuenca de impacto colosal,
una cicatriz monstruosa bautizada con el nombre de Jason. Esta depresión circular abarca unos asombrosos 101 kilómetros de un extremo al otro. Si consideramos que el diámetro total del cuerpo celeste apenas supera los 213 kilómetros, el abismo de Jason representa casi la mitad de la estructura global de la Luna. La simple existencia de este cráter gigantesco desafía la lógica de las colisiones cósmicas ordinarias. Cuando un proyectil estelar golpea con semejante furia a un asteroide común, compuesto por escombros sueltos unidos débilmente por su propia y frágil gravedad, el resultado es la desintegración total. El blanco se hace añicos, dispersando sus fragmentos por el vacío. El hecho de que este satélite haya soportado un cataclismo de proporciones tan apocalípticas sin estallar en 1000 pedazos emite un veredicto geológico innegable. Demuestra que no estamos ante un montón de rocas aglomeradas, sino frente a un cuerpo extraordinariamente sólido, una estructura cohesionada capaz de absorber ondas de choque masivas sin perder su integridad esférica. Las imágenes de alta resolución también capturaron detalles intrigantes en las empinadas paredes de los cráteres más recientes. La tenue gravedad local es lo suficientemente perceptible como para que los impactos menores provoquen deslizamientos de tierra. Donde el material oscuro de la superficie se derrumbó y cayó hacia el fondo de los abismos, la Cassini fotografió vetas resplandecientes de un blanco intenso. Estas estrías luminosas son grietas en la armadura, asomos de hielo prístino que yacen escondidos justo debajo del manto de hollín cósmico. La corteza negra es apenas una fina envoltura, un velo sucio que apenas alcanza unos cientos de metros de espesor, cubriendo un corazón de hielo milenario. La revelación más profunda y trascendental provino de la danza gravitatoria entre la sonda y la Luna durante los minutos de máximo acercamiento. Al medir con extrema precisión cómo la masa del satélite alteraba mínimamente la trayectoria de la nave, los físicos calcularon su volumen y, en consecuencia, su densidad exacta. Los números arrojaron un resultado asombroso de 1 gramo y 63 centésimas por centímetro cúbico. Esta cifra es la llave maestra para resolver el enigma. Las lunas habituales formadas en esa región son esferas de hielo poroso, cuya densidad ronda apenas 1 gramo por centímetro cúbico, similar a la del agua líquida. Este cuerpo forastero es sustancialmente más denso y pesado, lo que implica matemáticamente que su composición alberga entre un 53 y un 67% de roca dura. Los analizadores químicos a bordo confirmaron esta sospecha pesada. Los espectrómetros rastrearon la huella infrarroja de la superficie y detectaron una mezcla exótica ausente en los vecindarios interiores. Encontraron firmas inconfundibles de agua congelada, pero también minerales ricos en hierro, compuestos orgánicos primitivos y, lo más revelador de todo, grandes cantidades de dióxido de carbono atrapado en las rocas. En las órbitas cercanas al calor solar, compuestos volátiles como el dióxido de carbono se habrían evaporado y desvanecido en el espacio hace eones. Su abundante presencia aquí es un sello de autenticidad que certifica un origen en las zonas más gélidas e inexploradas del universo distante. La combinación de su densidad rocosa, su resistencia estructural y su exótica química carbónica eleva a este objeto más allá de la categoría de un simple satélite o un asteroide errante. Los datos dictaminan que es un embrión planetario. Es un mundo abortado, un boceto de planeta que, durante los caóticos albores de la creación, comenzó el complejo proceso geológico de diferenciación. Su calor interno primitivo intentó fundir sus materiales, separando la roca pesada para formar un núcleo denso y empujando el agua hacia un manto helado exterior. Sin embargo, antes de poder crecer lo suficiente, asimilar más materia y convertirse en un cuerpo mayor, el proceso se congeló abruptamente. El desarrollo se detuvo en seco, dejando a este mundo a medio construir, fosilizado en el tiempo y posteriormente arrojado a las sombras. Cuando las señales de radio, viajando a la velocidad de la luz, finalmente alcanzaron las grandes antenas parabólicas en la Tierra, los laboratorios estallaron en un asombro silencioso. Descifrar el flujo binario de telemetría equivalía a leer el diario de un superviviente de una guerra antigua. Cada pico en los gráficos de los espectrómetros y cada píxel en las fotografías de alta resolución demolían las suposiciones previas. La confirmación de que este cuerpo poseía características de un planeta fallido cambió el paradigma de la exploración estelar. Significaba que los investigadores no solo estaban observando una rareza orbital, sino que tenían frente a sus ojos una pieza fundacional del rompecabezas cósmico, un bloque de construcción intacto que había escapado de la destrucción mutua asegurada que caracterizó la formación de los gigantes vecinos. La sonda, tras entregar este tesoro incalculable de conocimiento geológico y químico, continuó su camino inexorable hacia su destino final, dejando atrás a la entidad oscura. El encuentro fue un destello efímero de brillantez tecnológica en medio del vacío eterno, pero las secuelas de esas pocas horas de observación reescribirían los libros de ciencia.
La roca maltrecha, negra y densa, dejó de ser un simple punto anómalo en las placas fotográficas del pasado para convertirse en un cadáver astronómico de valor incalculable. Nos mostró las heridas del parto violento de nuestra morada estelar y nos preparó para conectar su existencia con un fenómeno aún más colosal y misterioso que involucraba a todo el vecindario planetario, un secreto que yacía esparcido a lo largo de millones de kilómetros invisibles, esperando la próxima revolución en los ojos robóticos de la humanidad. El abismo interplanetario jamás descansa en absoluta paz. Durante miles de millones de años, una lluvia invisible e incesante de micrometeoritos ha azotado la superficie negra de este cuerpo solitario. Cada impacto microscópico actúa como un cincel implacable, arrancando fragmentos minúsculos de la corteza carbonácea y lanzándolos al vacío circundante. La gravedad de este mundo asolado es tan sumamente débil que resulta incapaz de retener los escombros generados por las incesantes colisiones. En lugar de volver a caer y posarse sobre el suelo escarpado, las partículas oscuras escapan con extrema facilidad de las frágiles cadenas gravitacionales locales, iniciando un éxodo lento pero constante hacia la inmensidad del espacio exterior. Este flujo inagotable de materia desprendida no se dispersa al azar en el vacío. Impulsado por la inercia del movimiento orbital retrógrado de su remota fuente, el polvo comenzó a trazar un sendero inmenso alrededor del gigante gaseoso. A lo largo de eones incalculables, la acumulación ininterrumpida de estos granos minúsculos forjó una estructura colosal, una banda ciclópea de material opaco que permaneció oculta a los ojos de la humanidad desde los albores de la astronomía. Es una formación tan vasta y estructuralmente difusa que las partículas individuales están separadas por kilómetros de la nada pura, volviéndola completamente invisible bajo la luz de nuestra estrella central. Ningún telescopio óptico tradicional, por muy potente o sofisticado que fuera su diseño, podría jamás registrar su majestuosa presencia en las sombras. El velo de invisibilidad cósmica se rompió definitivamente en el año 2009. La tecnología humana había evolucionado lo suficiente para percibir el universo a través de nuevas y penetrantes longitudes de onda. El telescopio espacial Spitzer apuntó sus sensibles sensores térmicos hacia la negrura que rodeaba al planeta de los anillos. Operando en el espectro infrarrojo, la realidad oculta estalló en un resplandor térmico innegable. Los instrumentos captaron el sutil calor residual emitido por las partículas de polvo dispersas, revelando un anillo gigantesco de proporciones verdaderamente monstruosas que alteró para siempre nuestra comprensión de aquel sistema. La escala de este descubrimiento aniquiló todas las nociones previas sobre la arquitectura del entorno. Esta inmensa franja espectral se extiende desde los 6 millones hasta los 16 millones de kilómetros de distancia del núcleo planetario. Su volumen interno es tan descomunalmente enorme que podría tragar sin el menor esfuerzo a 1.000 millones de esferas idénticas a nuestro mundo natal. Si la biología humana poseyera la asombrosa capacidad de distinguir las débiles emisiones infrarrojas desde la superficie terrestre, esta inabarcable banda oscura dominaría el firmamento nocturno, alcanzando un ancho asombroso equivalente a 2 lunas llenas colocadas exactamente una al lado de la otra. Representa, con una diferencia estadística aplastante, la estructura anular más descomunal jamás detectada en todo nuestro vecindario estelar. La arquitectura de este halo fantasmagórico comparte el mismo rasgo rebelde de su progenitor oscuro. El inmenso disco de polvo presenta una inclinación exacta de 27 grados con respecto al plano ecuatorial, perfectamente delineado e inmaculado, de los majestuosos anillos interiores del planeta gigante. Esta aguda desviación angular coincide de manera asombrosamente milimétrica con la trayectoria torcida de la luna solitaria. Además, toda la monstruosa aglomeración gira en un incesante sentido horario, fluyendo con la misma corriente orbital retrógrada. El exhaustivo análisis espectral de este enorme anillo infrarrojo confirmó sin margen de error que su firma química es absolutamente idéntica al material primitivo, denso y oscuro que recubre los cráteres del satélite forastero. La procedencia del misterioso manto había quedado confirmada y acorralada más allá de cualquier duda razonable. Pero este halo masivo no permanece estático ni inofensivo. El polvo oscuro, sometido a la incesante presión física ejercida por la radiación solar, pierde energía orbital lentamente y comienza a trazar una espiral mortal y silenciosa hacia el interior del sistema. En su descenso inexorable hacia las órbitas más cercanas al ardiente sol lejano, esta marea negra de escombros primitivos cruza las fronteras invisibles e invade el territorio sagrado de las lunas regulares. Es exactamente en esta intersección de caminos donde ocurre el choque frontal a escala planetaria que resuelve de un solo golpe el perturbador enigma planteado al inicio de nuestra travesía cósmica. En la zona directa de impacto se encuentra Jápeto, el intrigante satélite bicolor que sumió en la confusión total al ilustre astrónomo Giovanni Cassini hace más de 3 siglos. Jápeto navega por el espacio oscuro siguiendo dócil y fielmente las reglas ortodoxas del orden solar,
moviéndose en una órbita prógrada, fluyendo en sentido antihorario. Mientras esta luna de hielo avanza ordenadamente hacia adelante en su órbita designada, la implacable tormenta de polvo negro procedente del inabarcable anillo exterior desciende girando violentamente en la dirección totalmente opuesta. El dramático resultado de este encuentro es una colisión ininterrumpida que desafía la comprensión humana. Jápeto está, a efectos prácticos de la mecánica celeste, conduciendo a toda velocidad en dirección contraria a través de una densa ventisca de hollín espacial milenario. Las minúsculas partículas oscuras se estrellan implacablemente contra el hemisferio frontal del satélite blanco, incrustándose profundamente en las prístinas capas de hielo. El mundo oscuro y rebelde, desde una distancia incomprensible de incontables millones de kilómetros, opera como un artista callejero de proporciones épicas, un incansable grafitero interestelar que ha invertido eones rociando de manera continua e invisible la cara delantera de su distante vecina. Esta lluvia abrasiva y constante de materia asfáltica ensucia y oscurece implacablemente el frente de colisión, mientras la cara trasera de Jápeto, protegida por su propio cuerpo de la embestida frontal, conserva intacta la deslumbrante blancura nevada de sus orígenes. La dicotomía visual más extrema y famosa de todo el firmamento, el rostro violentamente dividido en dos mitades irreconciliables de una de las esferas más emblemáticas conocidas, finalmente encontró su aplastante explicación lógica y matemática. Un profundo misterio de 300 años de antigüedad quedó plenamente resuelto al descubrir que un prisionero errante e invisible del gélido borde exterior estaba contaminando lentamente el inmaculado santuario interior, uniendo dos mundos diametralmente opuestos a través de un puente destructivo de polvo ancestral. La resolución del enigma cromático de la luna vecina cierra un capítulo geológico fascinante, pero abre de manera inmediata una interrogante mucho más profunda y perturbadora sobre la arquitectura general de todo nuestro vecindario estelar. Comprender las razones por las cuales un cuerpo celeste, nacido indiscutiblemente en las frías y oscuras fronteras mucho más allá del dominio de Neptuno, terminó anclado de forma permanente en las cercanías del planeta de los anillos requiere retroceder en el río del tiempo hasta una era de caos absoluto y oscuridad aterradora. La respuesta a esta migración imposible yace en una teoría cosmológica verdaderamente revolucionaria, un concepto respaldado por simulaciones de supercomputadoras y conocido por la estricta comunidad científica como el modelo de Nisa. Este paradigma teórico describe una etapa de la convulsa juventud de nuestro sistema donde el actual paso orbital era una mera ilusión óptica y la violencia gravitacional sin restricciones gobernaba el destino ineludible de millones de mundos en pleno proceso de formación. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, la configuración de los planetas gigantes gaseosos era radicalmente distinta a la distribución majestuosa y armónica que nuestros telescopios observan en la actualidad. Los mundos masivos se encontraban empaquetados en trayectorias mucho más estrechas, confinadas y peligrosamente cercanas a nuestra ardiente estrella central. Más allá de esta agrupación compacta de colosos de gas, se extendía un denso, vasto y primordial disco de escombros helados y fragmentos de roca sólida, una versión inmensamente más poblada, caótica y letal de lo que hoy conocemos como el cinturón de Kuiper. En ese entorno inestable y febril, las delicadas resonancias gravitacionales que mantenían el frágil equilibrio temporal entre los colosos se rompieron de manera repentina y completamente catastrófica. Inició entonces una migración planetaria de proporciones monumentales e indescriptibles. Los gigantes de hielo fueron empujados con una brutalidad inusitada hacia el gélido exterior del sistema, arando como imparables excavadoras cósmicas a través del disco primordial de escombros. Esta repentina y violenta expansión de las órbitas mayores desencadenó un auténtico apocalipsis a escala estelar. El campo primigenio de asteroides y de incipientes planetas enanos fue despiadadamente perturbado, triturado y destrozado. Innumerables cuerpos celestes de todos los tamaños y composiciones químicas sufrieron alteraciones drásticas en sus rutas de vuelo. Una cantidad inconcebible de inmensas rocas heladas fue arrojada sin piedad hacia el abrasador fuego solar, provocando una etapa de bombardeo masivo y aterrador sobre los mundos rocosos interiores, dejando enormes cicatrices ardientes que aún hoy adornan la faz de nuestra propia luna terrestre. Otra fracción gigantesca de este precioso material primordial sufrió un destino diametralmente opuesto y desolador, siendo expulsada para siempre de la esfera de influencia protectora de nuestra estrella, condenada a vagar eternamente por la negrura y el congelamiento del vacío interestelar como mundos huérfanos y silenciosos. El entorno solar entero se transformó en un despiadado campo de batalla donde la mera supervivencia dependía puramente del caprichoso azar matemático y de las impredecibles interacciones de las fuerzas de atracción. En medio de esta tormenta implacable de aniquilación y exilio forzado, unos pocos y raros afortunados experimentaron un desenlace diferente y verdaderamente asombroso. Nuestro oscuro protagonista maltrecho es precisamente uno de estos insólitos sobrevivientes de la gran diáspora cósmica original.
Mientras huía de manera descontrolada del caos apocalíptico provocado por la colosal migración de los gigantes, su trayectoria desesperada se cruzó de manera fortuita con el inmenso y profundo pozo gravitatorio del segundo planeta más masivo del sistema solar. La monstruosa fuerza de atracción del gigante lo frenó bruscamente en el vacío, robándole sin piedad la energía cinética necesaria para escapar hacia la libertad del abismo exterior, pero concediéndole al mismo tiempo la velocidad orbital exacta y justa para evitar estrellarse mortalmente contra las densas nubes atmosféricas del Titán gaseoso. Quedó atrapado para siempre y sin posibilidad de retorno, transformándose de un altivo vagabundo libre proveniente de los confines helados en un perpetuo satélite prisionero, obligado inquebrantablemente a recorrer una senda contraria a la corriente natural por el resto de la eternidad cronológica. Considerar a esta esfera negra, densa y repleta de cráteres como una luna común resulta ser una subestimación científica completamente imperdonable. Representa, en su forma más pura y verdadera, una reliquia invaluable de la creación, un fósil viviente e inalterado que custodia celosamente los secretos íntimos de los cimientos mismos de nuestra frágil morada estelar. Es una cápsula del tiempo intacta, milagrosamente congelada en la inmensidad del espacio exterior, que nos habla susurrando de una época extremadamente violenta donde los mundos masivos bailaban una danza destructiva y los cielos primitivos estaban plagados de proyectiles letales. Su interior excepcionalmente denso y químicamente diferenciado aguarda en el silencio sepulcral, ocultando bajo su manto oscuro pistas vitales y determinantes sobre la química primigenia y los complejos procesos de fragua que eventualmente dieron a luz a nuestro propio y milagroso mundo habitado. Los profundos misterios sobre la verdadera extensión de su pesado núcleo rocoso y la cantidad exacta de agua cristalizada que yace fosilizada bajo su agreste corteza de hollín cósmico continúan desafiando incansablemente a las mentes investigadoras más brillantes de la Tierra, dejando sumamente claro que el universo siempre guarda enigmas adicionales y fascinantes bajo cada delgado velo de polvo que logramos penetrar. Nuestro apasionante viaje a través de la oscura y solitaria historia de este exiliado primordial llega aquí a su fin, pero el cosmos inabarcable rebosa constantemente de misterios aún más asombrosos y colosales que se encuentran esperando pacientemente en las sombras para ser finalmente revelados ante nuestros ojos. Me encantaría profundamente conocer tu valiosa perspectiva sobre esta epopeya de supervivencia astronómica extrema. Deja tu opinión personal detallada en la sección de comentarios que se encuentra justo aquí abajo, para que podamos debatir juntos y enriquecernos sobre los increíbles y violentos eventos que esculpieron y moldearon nuestro asombroso vecindario planetario. Si esta inmersiva travesía por los secretos mejor guardados del abismo ha logrado despertar tu curiosidad estelar y ha expandido tu visión del universo, te invito de todo corazón a suscribirte de inmediato a la época del cosmos. Apoya nuestro trabajo divulgativo compartiendo este documental en tus redes sociales favoritas y envíaselo directamente a tus familiares, colegas y amigos que sean unos verdaderos apasionados por la ciencia espacial, para que nuestra gran comunidad de exploradores del infinito siga creciendo con fuerza día tras día. Tu valioso respaldo, tus comentarios y tus interacciones son el indispensable combustible de alta energía que impulsa de forma constante nuestras naves exploratorias hacia lo desconocido. Nos encontraremos muy pronto, sin lugar a dudas, en la próxima y gran expedición hacia las estrellas.